Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a Ortodoncia MBM. Hoy les traigo un video súper interesante sobre los laterales superiores. Bueno, mis queridos pacientes, ustedes me lo han pedido en cada mensaje que me envían. Y resulta que la agenesia, o sea, la ausencia de los laterales, o sea, de los dientes laterales superiores es más común de lo que ustedes creen. Hay muchísimos pacientes a los cuales les hacen falta estos dientes porque los dientes no se formaron y por supuesto no erupcionaron. Y dentro de las causas están las anomalías del desarrollo. Entonces, a veces, durante la etapa en que se forman los gérmenes dentales, este germen no se forma. En otros casos es por herencia. Hereditariamente no tenemos esos dientes. Hay también síndromes que cursan con ausencia de laterales y también pueden haber algunos problemas sistémicos o problemas endocrinos que hagan que estos dientes no se nos formen. A pesar de las causas, pues tenemos el problema y tenemos que solucionarlo. Y como es más común de lo normal, ustedes todo el tiempo tienen la duda de si ponen el canino en el puesto del lateral o mejor reabren el espacio y ponen un implante ahí. Hoy les traigo las dos opciones para que ustedes evalúen cuál es la que más se les adecua a ustedes. Bueno, lo primero que les quiero aclarar es que cada caso es único. Ustedes no tienen un caso idéntico al de su compañero del lado. Por lo tanto, cada diagnóstico debemos hacerlo exhaustivamente y trazar un plan de tratamiento para ese paciente. Entonces, en el primero de los panoramas, digamos que el paciente va a ponerse el canino en el puesto del lateral. Entonces, ¿qué características encontramos en estos pacientes antes de iniciar la ortodoncia? Tenemos un paciente que esqueléticamente tiene una clase 1 esquelética, es decir, su perfil facial es normal, es recto, ¿verdad? Pero tiene esta condición, tiene un lateral ausente o dos laterales ausentes y tiene sus caninos y no sabe si ponérselos o no. Podemos encontrar en estos casos que aún están presentes o bien el lateral de leche o temporal o bien el canino de leche o temporal o inclusive están los dos. Cuando se presentan los dos presentes todavía en boca y el paciente ya es adulto, es posible que tengamos un overjet aumentado. El overjet o la sobremordida horizontal, recuerden que es la distancia que hay entre los incisivos inferiores y los incisivos superiores. Entonces puede ser que esté aumentado porque tenemos esos dientecitos ahí de más. Entonces, tenemos que considerar muy bien si al retirar esos dientes y al poner el canino en el puesto del lateral, el overjet ya nos va a quedar bien. Y en esos casos decidimos poner el canino en el puesto del lateral porque el overjet nos va a quedar bien. Y por supuesto, el overbite, que es la sobremordida vertical, también nos va a quedar adecuadamente. Cuando nosotros decidimos poner nuestro canino en el puesto del lateral, vamos a conseguir en la ortodoncia los objetivos finales que nos dan una oclusión estable, como son clase 1 canina, pero con el premolar superior se va a convertir en canino y nos va a dar la clase 1 canina en ambos lados. Además de esto, tenemos que conseguir un adecuado overjet, un adecuado overbite, o sea que nos cubra bien los dientes superiores, lo necesario a los dientes inferiores. Necesitamos también lograr una correcta intercuspidación en la parte posterior, o sea que los dientes no encajen, las muelitas no se encajen, ¿verdad? Pero por supuesto necesitamos también la parte de oclusión, tenemos que lograr una correcta oclusión, que tengamos desoclusión canina a expensas de premolares superiores, que tengamos nuestro acople de dientes anteriores para que haya una oclusión mutuamente protegida. Entonces, todos estos objetivos los tenemos que lograr y una vez logrados es que nosotros vamos a convertir ese canino en lateral por medio de estética. Pero hay una cosa que ustedes tienen que considerar muy importante y es qué características tiene el canino para yo trabajarlas durante la ortodoncia y que al final la estética que yo le haga a ese canino sea perfecta. Y una de esas características que es muy importante es que el canino es un diente ancho, mientras que el lateral es un diente angostico. Entonces, durante la ortodoncia yo tengo que trabajar stripping en ese canino para remodelar el ancho de tal manera que yo vaya cerrando ese espacio y al final me quede fácil reconstruir ese lateral con una carilla, con una resina, con lo que ustedes decidan ponerle, ¿listo? Entonces, dentro de las características de los caninos encontramos que los caninos son más oscuros que los otros dientes, encontramos que la encía del canino está más alta que en los dientes anteriores, encontramos también que el canino es más redondeadito en su parte vestibular, o sea, su cara externa es más elevada, más redonda
que la de un lateral que es muchísimo más plano. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo y por supuesto es más ancho, y ahí es cuando nosotros vamos a manejar ese ancho desde el inicio de la ortodoncia. Una vez finalizada la ortodoncia, entonces vamos a convertir nuestro canino en lateral. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Generalmente necesitamos hacer blanqueamiento, aclaramiento dental, necesitamos recontornear esas encías y el canino nos va a dar la guía a qué altura vamos a dejar el resto de las encías para que nos quede estético y bonito. No podemos tener un lateral con una encía altísima, tenemos que dejarlo bonito, sobre todo si nuestra sonrisa es alta. Si tenemos una sonrisa alta o gingival, más se nos va a notar el canino en el puesto del lateral. Y una vez realizado esto, entonces ahí sí vamos a ver con qué restauramos ese canino. Si solamente le queremos hacer algo muy chiquito, como una resinita en el bordecito para quitarle la forma puntiaguda y volverlo cuadradito, o si nosotros queremos hacer algo ya más grande, como puede ser una carilla e incluso una corona, va a depender del estado del canino. Entonces, por eso es que les digo que desde el inicio el diagnóstico es muy importante para que al final el resultado sea muy lindo. En el otro caso, donde nosotros tenemos agenesia de laterales y vamos a reabrir el espacio, ¿en qué casos nosotros deberíamos hacer esto? Lo primero es que también deberíamos tener una clase esquelética clase 1, o sea, un paciente con un perfil recto, porque si ya estamos hablando de otro tipo de clase esquelética, de pronto se nos pasa inclusive a tener que hacerse con una cirugía ortognática. Entonces vamos a hablar del caso más común, que es una clase 1 esquelética con agenesia de laterales. En estos casos podemos encontrar que a pesar de la clase 1 esquelética y el perfil recto, tengamos un perfil labial plano. Podemos tener también un ángulo nasolabial, que es este angulito de acá, aumentado porque el labio va hacia atrás. Podemos también encontrarnos una mordida cruzada anterior o una mordida borde a borde. Al faltarnos los laterales, los centrales pueden irsenos para atrás, y esto nos indica que nos está haciendo falta un diente. Nos falta llenar ese arco con más dientes para que los centrales se mantengan en su puesto. Eso es de los indicativos más grandes de que tenemos que reabrir el espacio. Entonces, ¿qué objetivos vamos a lograr al finalizar la ortodoncia? Los mismos que en cualquier ortodoncia. Necesitamos lograr una clase 1 canina a expensas de los caninos, o sea, el canino va a quedar puesto en su sitio. Tenemos que lograr un adecuado overjet, o sea, que los dientes de arriba y los de abajo choquen. Esos centrales tienen que chocar y quedar en buen contacto con los inferiores, que los dientes centrales también queden con un correcto overbite, o sea, sobrepasando lo necesario en los inferiores, que haya intercuspidación en las muelitas de atrás, o sea, que encajen. También tenemos que lograr función, o sea, que los caninos tengan buena desoclusión, y también que los anteriores tengan un buen contacto. Entonces, ya habiendo logrado nuestros objetivos de ortodoncia, ¿verdad?, podemos pensar en poner los implantes. Pero recuerden que esos tratamientos son interdisciplinarios, significa que van con rehabilitación, con periodoncia, con cirugía o implantología y con ortodoncia. Entonces, desde el inicio también tenemos que organizarnos. ¿Cuánto espacio vamos a dejar para ese lateral? Eso nos lo dice el rehabilitador oral y el implantólogo o el cirujano. Nos dicen, necesitamos para poner el lateral 7, 8 milímetros, y el ortodoncista ya sabe cuánto espacio tiene que reabrir y si le alcanza o no le alcanza, o tiene que generar otro tipo de tratamientos o otro tipo de movimientos. Entonces, cuando ya tengamos todo absolutamente listo, que el implantólogo o cirujano nos dé visto bueno y el rehabilitador también, en este momento podemos poner nuestros implantes a nivel de laterales. Esos implantes se pueden poner durante la ortodoncia o al finalizar la ortodoncia. Durante la ortodoncia, cuando el espacio ya esté perfecto y no vayamos a volver a tocar esa zona anterior, sino que simplemente estemos trabajando, por ejemplo, algo de intercuspidación posterior. O finalizando la ortodoncia. Durante la ortodoncia es muy importante que su doctor les vaya poniendo un dientecito que se llama fantoma o diente fantasma, para que ustedes no queden con un hueco gigantesco y que se sientan muy incómodos. Entonces, este fantoma lo pueden hacer chiquito e irlo agregando, irle aumentando el tamaño a medida que el espacio se va reabriendo, o sea que pueden estar tranquilos por esa parte. Una vez finalizada la ortodoncia, si todavía no podemos restaurar, o sea, ponerle la corona al implante, lo que el ortodoncista puede hacer es dejar un retenedor con el dientecito ahí puesto para que ustedes se vean con diente. Posteriormente, ese retenedor hay que modificarlo para que ya quede la corona puesta sobre el implante y el retenedor les siga funcionando. Entonces, fíjense cómo es importante todo el trabajo interdisciplinario que tienen los doctores,
Por eso es que es muy importante que ustedes se asesoren muy bien desde el inicio y si tienen dudas, antes de meterse en un tratamiento, aclaren todas sus dudas. Hay casos donde podemos colocar el implante y inmediatamente colocar la coronita, pero hay casos donde no se puede esto. Estos son los casos donde les digo que ustedes van a necesitar poner un retenedor con un dientecito que reemplace el lateral mientras cicatriza el implante y posteriormente se hace esa corona definitiva. Yo como recomendación les digo que estas coronas anteriores es mejor hacerlas todas en porcelana para que queden más bonitas y más estéticas. Como recomendación también les digo que el retenedor hay que modificarlo después de colocada la corona definitiva o mandar a hacer uno nuevo. Entonces siempre chicos, antes de empezar un tratamiento de ortodoncia, hagan todo su diagnóstico con su ortodoncista y con las especialidades que sean necesarias o que su ortodoncista la remita, y no se metan en la cabeza una idea fija, sino siempre evalúen su caso porque es único. Puede que el amigo de ustedes tenga genesia y les haya tocado hacer otro tratamiento, pero el de ustedes, por sus características, puede que sea con reabrir un espacio y poner un implante. Entonces, por eso cuando ustedes me preguntan en las redes, cuando me escriben por Instagram sobre todo, hay muchos casos en los que no los puedo asesorar porque sin hacer un diagnóstico uno no puede dar un plan de tratamiento. Entonces, la recomendación es esta. Siempre diagnóstico primero, plan de tratamiento y tratamiento interdisciplinario con la especialidad que ustedes necesiten. Los quiero un montón. En Instagram les tengo un montón de casos como este para que vayan y los miren. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden compartir este video porque la genesia de laterales es más común de lo que creemos y además hay mucha gente que está un poquito perdida en el tema y no sabe cómo manejarlo. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.